Feliz sábado, hermanos, Dios les bendiga. Nos sentimos felices de volver a encontrarnos a través de este medio virtual para compartir la palabra de Dios. Y hoy queremos reconocer a varios grupos de personas, entre ellos los maestros que de nuestra iglesia y cualquier maestro que nos esté escuchando, ya que esta semana se reconoció la labor de los maestros y reconocemos la labor incansable que ellos hacen, también la labor de los médicos, las enfermeras. Dios les dé fuerza, les siga bendiciendo, pero también el día de mañana estaremos reconociendo la labor de las madres, el Día de las Madres, y queremos a nombre de la iglesia decirle a todas las madres de nuestra iglesia y las que nos están escuchando: Dios les bendiga. Gracias, porque es su trabajo y su esfuerzo incansable hacen que nuestro mundo sea mejor y diferente. Gracias. Antes de abrir la palabra de Dios, yo quisiera invitarte a ir a Él en oración. Querido Dios y Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tu misericordia nos alcanza, tu bondad es para siempre. Y ahora, Padre, que hemos de abrir tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo venga y nos dirija, sea nuestro maestro y nos ayude a poder encontrar esperanza para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la Biblia. El texto bíblico para el mensaje de esta mañana se encuentra en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 13. Y dice la Biblia: pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien te redima. Mas si él no quisiere redimirte, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Interesante. Yo quiero asegurarte esta mañana, y el título del mensaje esta mañana es: yo te redimiré. Cristo Jesús está expresando esas mismas palabras en este momento en tu vida y en mi vida. Yo te redimiré. Y cuando pensamos en la Biblia y las historias bíblicas, a veces pensamos en este momento, para leer este versículo, podríamos pensar: qué linda historia. Pero ¿cómo inició la historia? Podemos darnos cuenta que no inició de una manera tan placentera. La Biblia dice en el libro de Ruth, capítulo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Número 1, quiero que notemos algo. Dice la Biblia que gobernaban los jueces. Y es que los gobiernos humanos no son seguros. No podemos confiar en el hombre. La palabra de Dios nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. El único que es digno de confianza se llama Cristo Jesús. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Hambre. Un hombre de Belén de Judá fue a vivir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Interesante. Belén significa la casa del pan, y había escasez en Belén. ¿Hay escasez en tu casa? Y no nada más estamos hablando de escasez física, pero espiritual. ¿Has estudiado tu Biblia a conciencia estos días? En medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, ahora que todo está regresando a la normalidad, ¿cómo ha sido tu vida? Muchos nos da miedo regresar a la normalidad, porque la normalidad que teníamos antes de la cuarentena quizá no nos estaba ayudando a llegar al objetivo y al ideal que Dios tiene para nosotros. La Biblia nos dice que hubo hambre en la tierra donde se supone que era la tierra prometida, la tierra que Dios había dado a su pueblo. Hambre. Es que los hijos de Dios también pasan por necesidades, por hambre, por escasez. Pero lo importante es cuál será nuestra respuesta ante las situaciones difíciles. Cuando nosotros tenemos un plan de vida, un ideal para nuestra vida, hacemos una lista de las cosas que nos gustaría. Yo me quisiera casar con el príncipe azul, y lo encontramos y marcamos. Yo quisiera encontrar la chica de mis sueños, lo marcamos. Quisiera tener un matrimonio lindo, y organizamos todo marcado. Quisiera que tenga hijos sanos, marcamos. Quisiera tener una linda casa. Quisiera tener un buen trabajo. Todo vamos marcando. Y cuando todo está bien, pensamos: Dios, qué bueno eres. Pero cuando las cosas cambian,
Cuando las circunstancias adversas llegan, ¿cuál será nuestra reacción? La Biblia dice que este hombre, que su nombre, vamos a leer en la Biblia, el versículo 2, aquel hombre se llamaba Elimelec. Su nombre significa Dios es rey. Hasta en su nombre llevaba la promesa, Dios es rey, Dios está al control, no los jueces, no los humanos, Dios es rey. Pero dice que este hombre, Elimelec, tomó a su mujer que se llama Noemí. Noemí es placentera o dulzura. Y a sus dos hijos, los hijos sí no tenían nombres tan agradables, uno se llamaba Mahalón, y podríamos pensar, sin traducción ni nada, Mahalón era malo. Pues sí era malo, pero en el sentido de enfermedad. Su nombre significa enfermedad o frágil. El otro se llamaba Keelión. Y Keelión significa débil o agotado, agotamiento. Pareciera que esta historia, esta familia, a pesar de tener esos nombres, ¿verdad? Uno frágil, otro enfermizo, pareciera que era una predicción de lo que pasaría en el futuro. Pero estos nombres, él, Dios es rey, ella, placentera o dulzura, uno de sus hijos el enfermizo, el otro el débil o el frágil. Estas 4 personas se trasladaron de la tierra prometida, de la tierra donde Dios había prometido que iba a haber pan. Se trasladaron de ahí porque aparentemente había escasez y se fueron a vivir a los campos de Moab. Moab era el pueblo enemigo de Dios. Moab tenía muchos dioses, dioses que no servían al Dios verdadero, personas que no servían al Dios verdadero. Y llegaron a Moab y se establecieron ahí y empezaron a trabajar, empezaron a buscar qué hacer. Pero repentinamente la palabra de Dios nos dice que no pasó mucho tiempo y Elimelec, que su nombre es Dios es rey, Elimelec falleció. Imagínate tú la tragedia. Cuando las cosas cambian, cuando las circunstancias adversas llegan, cuando pierdes a un ser querido, cuando la enfermedad llega a tu vida, cuando te dicen que tienes un cáncer terminal, cuando el médico te dice que tienes solo pocos días para vivir, ahí es donde realmente la fe es importante. Ahí es donde realmente tenemos que clamar por un redentor. Porque déjame aclarar una cosa, nuestra vida en esta tierra es pasajera. Nuestro destino es la Canaán celestial. Y si Dios en esta vida nos llama al descanso, vayamos con la seguridad de que tenemos una tierra mejor en la patria celestial. Vayamos con la seguridad de que Dios sigue al control. Quizá como Noemí, tú te pondrás a pensar, pero Señor, ¿por qué hay hambre en Belén? Salimos buscando un destino, un futuro mejor. Y ahora mi esposo muere, ¿por qué? Y hay muchas veces que esa expresión de por qué aparece en nuestras vidas. Desde el fondo de nuestro corazón quisiéramos decir, Señor, yo te amo, pero hay una lucha interna. Hay una lucha que no nos deja estar tranquilos. Señor, ¿por qué no puedo yo seguir en este país? Pareciera que las opciones para mi estadía en este país se están limitando. ¿Por qué? Señor, ¿por qué permitiste que esa enfermedad llegara quizá a mi hijo pequeñito, con 4 años, y le han detectado una enfermedad terminal, un cáncer? ¿Por qué? Señor, ¿por qué permitiste que mi hijo joven fallezca? ¿Por qué? Señor, ¿por qué permitiste que me corran del trabajo? ¿Por qué? Cuando la tragedia llega, es cuando nuestra fe se pone a prueba. Noemí empezó a enfrentar la tragedia desde la hambruna en Belén. Salió a Moab y pareciera que las cosas no cambiaron mucho porque ahora la tragedia se aumenta con la muerte de su esposo. Ahora se refugia en sus 2 hijos. Al poco tiempo sus hijos se casaron con mujeres moabitas, una se llamaba Orfa, otra se llamaba Ruth. Pero dice la Biblia también que ellos murieron. Interesante. Y ahora encontramos a Noemí, sola, viuda,
con 2 nueras viudas, con una hambruna que no se sabe qué va a pasar, y podríamos decir con las manos vacías. Y es en esos momentos cuando nosotros podríamos pensar como pensó a lo mejor Noemí o Ruth o quizá Orfa, una de estas 3 mujeres viudas. Señor, ¿por qué? ¿Por qué mis oraciones parecen no tener respuesta? ¿Por qué? Yo te he pedido tantas veces, Señor, y no consigo ver con claridad que tú me estés escuchando. Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no has escuchado la oración por mi esposo que estaba enfermo y murió? ¿Por qué por mis hijos y murieron? ¿Por qué? Quizá tú eres una madre o un padre que ha estado orando por sus hijos, porque están yendo por el camino equivocado, porque decidieron un día salir de la tierra prometida, de Belén, del lugar donde había pan, y se fueron a Moab buscando pan. Un pan que no era el pan que Dios les quería dar. Es probable que tú estás orando por tus hijos para que regresen a la iglesia. Es probable que tú estás clamando por tu esposo. Y miren, como mañana estaremos celebrando el Día de las Madres, déjenme dirigirme un poquito a las madres. Madres, no se cansen de orar por los hijos, porque no sabemos cuántas cosas Dios hará, cuántos milagros Dios hará por la oración que una madre eleva por sus hijos. Noemí ahora estaba viuda, no tenía más hijos. Y cuando Noemí se encuentra viuda, dice, no hay más que hacer, me regresaré a mi tierra. Y cuando decide regresar, le dice a sus nueras, váyanse cada una a su casa. Pero entonces, en esa despedida hay llanto, hay dolor, y Orfa decide, yo sí me voy. Sin embargo, Ruth le dice, Noemí, yo no me voy. Por favor, no me pidas que te deje. No me pidas que me aleje de ti. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Parece que el testimonio que había recibido Ruth de parte de Noemí y de la familia de su esposo cuando estaban vivos, la había hecho empezar a tener una fe un poquito más acerca del Dios verdadero. Y ahora ella reconocía, en Moab no se va a ganar la victoria. Allá afuera no vamos a ganar nada. Es necesario regresar a la tierra prometida. Es necesario regresar a Belén, donde hay el pan espiritual, donde Dios quiere derramar su bendición. Es necesario regresar. Pero para Ruth hacer esto significaba dejar atrás su pasado, dejar atrás toda su vida, dejar atrás su tierra, su familia, sus costumbres. Y quizá Dios te está llamando a dejar atrás muchas cosas esta mañana. Quizá Dios te está llamando a dejar atrás algún vicio, algún mal hábito, algún pasatiempo que no necesariamente es malo en sí, pero le dedicas más tiempo que a tu familia, que a Dios, y entonces Dios te está llamando a una reforma. Dios nos está dando tiempo para que hagamos ese cambio, porque Dios quiere salvarnos. Dios nos está dando tiempo para que reflexionemos y tomemos una decisión con determinación, como lo hizo Ruth. Yo voy a ir y seguirte a ti, porque yo veo que hay algo en ti que es diferente. Yo veo que ese Dios al cual tú crees, ese Dios es más poderoso que los dioses que yo he tenido desde mi infancia. Y mi pregunta esta mañana, ¿qué están viendo las personas en ti y en mí? Cuando la gente nos ve como hijos de Dios y ven el Dios que Él tiene es más poderoso, o nos ven como cualquier otra persona. Aparentemente el testimonio de Noemí hacia Ruth fue tan poderoso que Ruth decidió, yo voy a seguirte a ti. Pero todavía Noemí, aunque tenía un Dios todopoderoso, aunque tenía un Dios verdadero, todavía en su mente había una lucha, porque ella decía, pero Señor, ¿por qué has permitido que yo pase por tanta calamidad?
Yo que tenía lindos planes, yo tenía una lista de cosas que quería lograr, yo que pensaba que se iba a lograr y yo iba a ser abuela, iba a ver mis nietos crecer, yo que pensaba tantas cosas, yo que pensaba envejecer al lado de mi viejito, ahí se me ha ido. Mis hijos ya no están. Y es en ese momento que tú estás peleando con Dios a veces. Es en ese momento en el cual tú estás hablando con Dios y le dices, Señor, ¿por qué? Cuando Dios te habla y te dice las siguientes palabras, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es que es tiempo de que nosotros vayamos y le confiemos a Dios. Noemí lo había perdido todo. Sin embargo, no todo estaba perdido, porque ahora ella tenía un lugar para regresar. Se dio cuenta que era tiempo de regresar a Belén, la tierra prometida, la casa donde hay el verdadero pan espiritual. Y hoy en día es tiempo de que tú y yo también hagamos esa decisión de regresar a la tierra prometida, a la casa que Dios tiene para nosotros, donde hay el verdadero pan espiritual. Cuando regresó a su casa, a su tierra, las vecinas y las personas que la conocían llegaron y le preguntaron, Noemí, ¿cómo estás? Y entonces Noemí les contesta lo que dice en el capítulo 1 y el versículo 21. Me fui llena, con las manos vacías me devuelve Jehová. Tremendo. Aun cuando no había renegado de Dios, todavía estaba ella expresando. No se estaba quejando, pero le estaba diciendo a las personas una realidad. Me fui llena, pero vengo con las manos vacías. Y entonces ella dice, ¿por qué aún me llaman Noemí, o dulzura, o placentera? ¿Por qué? Si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí llegó con una carga, con una aflicción. Ahora regresaba a su tierra, su casa era humilde, no tenía un lugar para sembrar, no tenía quien le ayudara, no tenía esposo, no tenía hijos, y solo era ella, ya en una edad quizá avanzada, y ahora con Ruth que venía con ella. Se fue sin un plan, pero al regresar a Belén, al regresar a la tierra prometida, al regresar al lugar donde había pan, Dios no la desampararía. La palabra de Dios sigue diciendo en el relato que al poco tiempo de llegar, Ruth empezó a buscar y tenemos que hacer algo. Y Ruth fue y se fue a buscar qué comer. Y fue hasta los campos de Booz. Booz era una persona rica que tenía sus campos donde había cebada, trigo. Así es que ella fue y pidió permiso para juntar. Cuando Booz la vio, preguntó, ¿quién es ella? Le dijeron, es Ruth, la nuera de Noemí. Ahora déjame aclarar una cosa. Booz era pariente cercano de Elimelech. Por consiguiente, era pariente también cercano políticamente de Noemí. Y como Ruth había quedado viuda, él tenía la opción de redimirla, es decir, de tomarla para protegerla como su esposa. Sin embargo, había un pariente más cercano. Y cuando habló Booz con Ruth, le dijo, no te preocupes, tú puedes pastar aquí. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas de mis empleadas, come de la comida que nosotros comemos. Él le mostró misericordia, le mostró amor, y ahí Ruth pudo ver a través de los actos humanos la bondad y la misericordia de Dios. Y ella pregunta, ¿por qué haces todo esto? Y entonces él le dice, porque he escuchado lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de su marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conocías. Pasaron los días y Noemí le aconseja a Ruth que vaya y busque la redención de parte de Booz. Y es interesante porque el consejo que le da, le dice en el capítulo 3, mira, Ruth, siendo que él es un pariente cercano, él puede redimirte. Tú puedes
casarte con Él, tú puedes formar una familia, tu futuro no está completamente perdido. Y es que cuando tú vas y encuentras al Redentor, tu futuro puede cambiar, tu vida puede dar un giro. Tus situaciones difíciles y adversas pueden tornarse en bendición para la gloria de Dios. Así es que le dijo lo siguiente, capítulo 3, versículo 3, le dijo Noemí a Ruth, te lavarás pues, te perfumarás, te pondrás tu mejor vestido e irás a la era, pero no te presentarás al hombre hasta que haya comido y bebido. Interesante, ¿no? Y sabes, no hay ningún acto humano que podamos hacer para alcanzar la salvación. Tú puedes ir a Jesús así como estás. Tú puedes correr en los brazos de Jesús como el hijo pródigo y Él hará esto por ti. Él te bañará, te perfumará, te cambiará, te transformará y te redimirá. La historia termina diciendo que al final Boaz terminó redimiendo a Ruth. Se casaron. Y de ese matrimonio nació un hijo. Y dice el versículo 14 del capítulo 4, que las mujeres decían a Noemí, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Y el hijo que ellos tuvieron entre la unión de Ruth y Boaz se llama Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Y de ahí viene la descendencia del Mesías. Y quiero hacer énfasis en esto. Mira, fíjate, Ruth no era del pueblo de Dios. Pero entonces es redimida y aceptada como parte del pueblo de Dios y tiene el privilegio de formar parte de la genealogía o de la rama del árbol genealógico de Jesús. Pero ¿quién era Boaz? ¿Te acuerdas que hablamos hace tiempo atrás acerca de Josué y la conquista de las murallas de Jericó? Pues cuando los espías llegaron, hicieron un pacto con una mujer, sí, Rahab. Rahab, que era una ramera. Rahab, que reconoció en su pecado y en su maldad que necesitaba un cambio y dijo, yo quiero un cambio, y le dijo a los espías, ayúdenme para cambiar. Esa Rahab se fue a vivir al pueblo de Dios. Cuando las murallas cayeron, se fue con el pueblo de Dios. Y cuando se fue con el pueblo de Dios, su vida cambió. Se casó con un hombre que se llamaba Salmón. Y de esa unión matrimonial surge o nace este hijo llamado Boaz. ¿Te das cuenta? Dios puede transformar tu vida de adversidad y darle un sentido nuevo. Dios lo hizo con Rahab, al tomarla y traerla al pueblo de Dios, y al traer engendró a Boaz. Dios lo hizo con Ruth, al traerla de los campos de Moab y encontrar redención en la casa de Dios. Dios también lo quiere hacer contigo y lo quiere hacer conmigo. Dios quiere transformar nuestras vidas. Es probable que tú has peleado con Dios y le has dicho, Señor, pero mi situación es difícil, no hay nadie que esté sufriendo como yo sufro. Y posiblemente tú estés clamando porque hay una enfermedad en tu vida que no se va. Porque hay como decía Pablo, hay un aguijón que no te deja. Es probable que hay una adicción en tu vida. Hay un vicio. Cada día te levantas y dices, Señor, hoy sí voy a cambiar, hoy sí voy a vencer. Y de repente te das cuenta que has caído nuevamente. Estás sumido otra vez en esa adicción, en ese vicio, y es posible que estoy hablando para alguien que está batallando con alguna adicción. Y como te dije, no necesariamente que sea algo completamente malo, pero que te está quitando el tiempo que deberías dedicarle a Dios, a tu familia, a tu vida personal. Es tiempo de reflexionar y decir, Señor, ayúdame. Necesito cambiar. Pues cuando tú decidas eso, Dios puede transformar tu vida y hacerte parte de su familia. Y así como fue Rahab, así como fue Ruth, así como la descendencia del Mesías viene de ahí, tú también puedes formar parte de la familia de Dios. Dios lo único que nos dice es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sin embargo, todavía quizá te preguntes, así como se preguntaban algunos, ¿no?
¿Dónde está la bondad amorosa de Dios en medio de los problemas? Señor, ¿dónde estás ahora que estoy sufriendo? Ahora que te necesito, ¿dónde estás? Porque pareciera que cuando más necesitamos a Dios, Dios se esconde. Entonces Dios nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con más alegría. Es tiempo de enfocarte en Dios y no en los problemas. Es tiempo de reconocer que fuera de Dios, lejos de la tierra prometida, allá en Moab no se puede servir a Dios. Es tiempo de regresar a Belén, a la tierra de Dios, a la tierra prometida. Y en medio de tus problemas y tus dificultades, reconoce que Dios te ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y dice la Biblia que aunque externamente nos estamos consumiendo, internamente estamos siendo renovados día a día, porque nuestros problemas ligeros y momentáneos no están logrando una gloria eterna que los supere a todos. Día a día nosotros nos vamos renovando internamente cuando estamos con Cristo. Así es que yo te animo a que tú vayas a Dios y recuerdes la historia de Ruth, de Noemí. Una historia que parecía que tendría un final trágico, fue transformada cuando encontraron un redentor. Esa historia ahora es una historia con un final feliz, porque el redentor vino a su vida. Tu historia y mi historia pueden tener un final feliz, porque Cristo Jesús, nuestro redentor, está dispuesto a redimirnos. Y Él nos ha dicho, yo te redimiré. La pregunta es, ¿quieres ser redimido para Jesús? ¿Quieres ser transformado para su honra y gloria? Escuchemos este canto. Y mientras escuchas este canto, si tú quieres decirle al Señor, Señor, yo también quiero ser redimido. Yo también quiero que cuando tú vengas pueda estar contigo como parte de la familia de Dios. Y si quieres decirle eso al Señor, mientras escuchas este canto, yo te voy a pedir que ahí donde estás, inclines tu rostro y clames a Dios, porque Él puede cambiar tu vida, tus situaciones adversas, en gozo y paz, satisfacción y gloria eterna, si tú solo se lo permites. Vamos a escuchar este canto y yo estaré orando por ti para que Dios hable a tu corazón. De pequeñita escuché tantas historias de mamá, también las promesas que en la Biblia están para nosotros. Ella me dijo que Jesús me amaba, que me había preparado un lugar hermoso en el cielo, y crecí con esa esperanza, y la esperanza también ha crecido. ¿Ahora tú estás lista? Jesús viene por ti, porque te ama también a ti como a mí. Gracias, Jesús. Gracias, mamá. He crecido y ha crecido mi esperanza de mirar el día de mi Salvador. Su venida en los cielos aún en mi imaginación está, porque la primera vez que lo escuché fue de mamá. Jesús volverá, todo volverá. Jesús volverá. Desde pequeña lo escuché de mamá.
Ya muy pronto mi Jesús regresará, con millones de ángeles vendrá. Viviremos por la eternidad, con ella lágrimas no habrá, ni tristeza ni dolor, solo una gran felicidad. Jesús volverá, todo le verá. Jesús volverá, desde pequeña lo escuché de mamá. Jesús volverá, todo le verá. Jesús volverá, desde pequeña lo escuché de mamá. Desde pequeña lo escuché de mamá. Querido Padre, te damos gracias, porque cuando vamos a ti no todo está perdido, porque podemos encontrar esperanza de salvación y vida eterna, porque hay un Redentor dispuesto a redimirnos. Señor, queremos entregarnos en tus manos. Es probable que haya alguien que ahí en su lugar donde está escuchando, siente en su corazón que necesita dejar esa vida pasada, tomar la determinación de encontrarse con la gracia de Dios, de ir en contra de todo lo que los demás dicen y recibir la redención en Cristo Jesús. Pues Señor, yo te pido de manera especial, si hay alguien luchando en su corazón, que tú le bendigas, que le guardes, que le ayudes y que, Señor, podamos ser victoriosos en tu nombre. Gracias por tu amor, gracias por Cristo Jesús, nuestro Redentor. En el nombre precioso de Él oramos. Amén. Dios te bendiga y recuerda, Dios quiere redimirnos, Dios está listo a redimirnos. Solamente es que tú decidas ser redimido por Cristo Jesús. Dios te bendiga.